todos bienvenidos a esta sexta edición del Foro Internacional de No Violencia, Resistencia al Patriarcado, Paz y Economías para la Vida. Y de esta forma vamos a dar inicio con nuestra primera conferencia denominada Alimentarnos, la urgente necesidad de retomar a la tierra. Esta ponencia está a cargo de Patricia Jojoa, autoridad tradicional del resguardo Refugio del Sol. Patricia Jojoa hace parte de la Minga Azoicatiga Azoyarcocha de El Encanto Nariño. Bueno, primero que todo, saludarlos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Creo que damos inicio a este foro internacional pidiéndole permiso a nuestros ancestros, a nuestros espíritus mayores de nuestro territorio colombiano y poder compartir con ustedes una experiencia de vida que surge en la Laguna de la Cocha, en el departamento de Nariño. Somos quillacingas, habitamos este territorio sagrado donde le abrimos la puerta a la Amazonía colombiana. Estamos ubicados al oriente del municipio de Pasto y precisamente lo que les quiero compartir desde nuestro proceso de vida es reivindicando la vida rural. Quisiera con esto de pronto choque con ciertos pensamientos académicos. Yo les digo, no tengo nada en contra de la academia, nada en contra de las políticas públicas, pero quizá de pronto hemos empezado a mirar cómo las zonas o quienes vivimos en las zonas rurales siempre tenemos una discriminación. Y si nos damos cuenta, no ha cambiado para nada la historia. Yo le digo, los que vivimos en el campo somos los que, en muchos casos, los que poco decidimos, ¿no? Y es así que encontramos en nuestras zonas rurales la pobreza, encontramos una vida inhumana y esto ha llevado también entonces que desde las políticas públicas, desde un modelo educativo, siempre nos vean de una manera de discriminación, ¿no? Y disculparán, pero a veces decimos, allá los que viven en el campo son los que no pueden, son los que no saben, allá están los que no piensan, y eso ha creado una cultura que termina a veces la gente que se vive aceptando, ¿no? Y creándose una cultura del yo no puedo, el yo no sé, a crearse una cultura de pesimismo y nos encontramos con una situación fuerte de vida. Y precisamente por ahí en los años 70, 80, pues un puñado de familias empiezan a ver y a decir, ¿será que vamos a seguir viviendo de esta manera? ¿Será que vamos a seguir viviendo así de pobres? Y esto permite entonces empezar a pensar y se inicia creyendo que el tema era económico, diciendo no, porque somos pobres, porque nos dedicamos a la montaña, porque estamos cortando árboles, porque estamos sacando carbón vegetal, es que vivimos así. Pero resulta que cuando se quiere cambiar una economía, dejar de trabajar la montaña para empezar a producir la agricultura, la ganadería, se fracasa, porque esto implica nuevamente entonces invertir, hay que tener para los insumos, hay que empezar a tener para la mano de obra, y resulta que muchos de los hombres dijeron, nos regresamos a trabajar la montaña, pero un grupo de mujeres empiezan a decir no, nosotros sí queremos un cambio de vida, y este cambio de vida arranca de la manera más sencilla, no poniendo el dinero como lo principal, sino colocando una actitud diferente. Y esa actitud empieza a decir, ¿por qué no empezamos nosotras a querernos, a valorarnos
empezar a crear una manera diferente de empezar a sentirse, y que el hecho de vivir en el campo no nos hacía para nada diferentes con el resto de las personas que estaban por fuera, ¿sí? Que simplemente teníamos unas condiciones de vida diferentes, y fue así como las mujeres empiezan a decir: el solo hecho de pegarle una barrida a la casa, el solo hecho de ponerle unas flores a la casa, de empezar a adecuar ciertas pequeñas producciones, en el caso nuestro como los cuyes, empezar entonces a fomentar más el tema de la chagra, de la huerta, y eso cambia muchísimo la manera de ver, y el empezar a vincular bastante a la familia. Entonces, a vincular a los niños, a las niñas en las diferentes actividades, lo que permite más adelante, las mujeres son las que empiezan a generar una economía diferente y una economía diversificada en los hogares, y son las mujeres que empiezan a llamar a los hombres y a decirles: vengan, ¿por qué no vienen a ayudar a arreglar el potrero? ¿Y por qué no vienen a ayudar a sembrarnos el pasto para los cuyes? Y de esa manera no son las mujeres de decirles no, nosotros acá, sino que se empieza a fomentar mucho el valor de la familia, y alrededor del valor de la familia es donde se empieza a vincular ese trabajo más desde la identidad, más desde los procesos comunitarios, más desde la minga, que es algo que nos identifica el sur de Colombia, y es el trabajo en minga, y permite cambiar la visión, y permite entonces ir avanzando a pensar de una manera diferente, donde el dinero no es como el eje principal, porque en muchos casos y hasta hoy en día pensamos que el dinero tiene que ser el eje por el que nosotros tenemos que estar moviéndonos allí. Lo que nos permitió entonces comprender es que no era el dinero, sino que el dinero se convertía simplemente en un apoyo para dinamizar la vida, y que no teníamos que estar solamente al servicio de él. Y eso sigue avanzando hasta que en los años 90 precisamente se empieza a vincular un tema muy importante, y es hablar de los temas ambientales. Y hablar de temas ambientales también es un tema muy álgido, es un tema muy fuerte para muchos, y hasta hoy en día cuando hablamos de temas ambientales pensamos, porque la ley así lo manifiesta, y es el prohibido, ¿no? Es lo que yo no puedo hacer. Y ahora, ¿cuánto me toca pagar de multa? Y entonces hablar de temas ambientales empieza un poco como que a mirarse del que no puedo hacer. Pero el trabajo con comunidades, tanto campesinas como indígenas en la Laguna de la Cocha, y el empezar a hablar de temas ambientales, entonces nos permite ir más allá del que muchas veces nosotros vemos, y quizás a veces yo les digo desde la ciudad, desde la academia, desde muchos sitios, el tema ambiental vemos como lo quieto, como lo que no se toca, como lo que no se hace, sin entender que los seres humanos hacemos parte de la naturaleza. Y eso nos permitió entonces entrar en un diálogo de saberes. Y fue donde se reconoció y empezamos a entender que teníamos que caminar era con los conocimientos. Que el conocimiento académico, el conocimiento que viene de la ciencia es tan válido, tan importante, pero no es la única verdad, ni es el único conocimiento que se lo debe de tener en cuenta, sino más bien que teníamos que empezar a poner sobre la balanza los conocimientos ancestrales, los conocimientos empíricos, los conocimientos de las comunidades, porque son los que dinamizan la vida entre nosotros. Y cuando empezamos a darnos cuenta, entonces, en ese caminar de los conocimientos, y quienes caminamos en medio de los conocimientos, se nos fueron generando nuevos conocimientos, entonces, que nos permiten comprender aún mejor la vida, convirtiéndose para nosotros una opción de vida, y hablar más bien del bien vivir de
de las familias, de las comunidades y en sí del territorio. En este caminar de los conocimientos voy a mencionar algunos de los ejemplos que sucedieron, y es en el que yo le digo, el biólogo llega y sabe mucho de taxonomía y sabe de nombres científicos y conceptos técnicos, pero entonces yo le digo, ¿quién es el que sabe caminar la montaña? ¿Quién es el que reacciona más rápidamente frente a situaciones que se presentan en el campo? ¿Sí? Muchas de nuestras comunidades vivimos muy alejados. Quizá ese otro día en una de las conversaciones que tenía, alguien me preguntaba y me decía, ¿dónde usted vive hay un puesto de policía, hay centro de salud, hay estación de bomberos? Y yo le decía, donde yo vivo, con decirle que no existe ni siquiera una enfermera, ¿no? Y entonces quizá a veces nosotros decimos, bueno, o sea, mejor dicho, no. Pero cuando yo le decía, pero sí tenemos las mayoras que son parteras, sí tenemos el médico tradicional, sí tenemos suficiente agua, tenemos un aire puro, tenemos la familia cercana a nosotros. Entonces, quizá de pronto empezamos a darnos cuenta y a partir de esto fuimos avanzando más allá de mirar que lo ambiental no es el no tocar o el no hacer. A veces nos quedamos, muchos grupos ecológicos o muchos nos quedamos en el que no hay que cortar el árbol, no hay que cocinar con leña, no hay que, a veces decimos, no hay que contaminar, pero nos quedamos con unas palabras no tan profundas, pero cuando uno está viviendo allá, uno se da cuenta la importancia. Y lo que nos permitió entonces, a partir de estos procesos y el de empezar a hablar de temas ambientales, nos dimos cuenta de que no solamente es cuidar el arroyo de agua, sino que hay que saberlo usar y al final hay que saber descontaminar el agua, ¿sí? Que no podemos hablar de que hay que cuidar la vida, muchos decimos que hay que cuidar la vida, y a veces yo digo, bueno, ¿y cómo estamos cuidando la vida cada uno de nosotros? Y sobre todo para la ciudad, ¿no? La pregunta. A veces decimos, no, es que nosotros vivimos bien, comemos bien. Le digo, pero sabemos de dónde se están trayendo los alimentos, sabemos cómo se los está cultivando, sabemos cómo se los está procesando. Y ahí es donde nos damos cuenta que afortunados los que vivimos en el campo, afortunados los que tenemos tierra, afortunados los que estamos allí cultivando, porque aún todavía podemos manifestar parte de nuestras autonomías, porque aún todavía podemos decidir cómo cuidar nuestras semillas, cómo sembrarlas, cómo cosecharlas y cómo llevarlas a nuestra mesa. A veces uno se da cuenta que siempre estamos pensando, ¿no?, en un desarrollo de grandes edificios, de grandes carreteras, pensamos en un desarrollo de mucha infraestructura, pero nos perdemos de que no le estamos contribuyendo a la vida. Y creo que en este momento lo que nuestro planeta nos está pidiendo es eso, ¿no? A cada uno de nosotros, que cómo vamos a hacer para cuidar la vida en todas sus formas y en toda su manifestación, donde el ser humano no somos el centro, donde el ser humano sin la naturaleza, sin la madre tierra, yo le digo, no somos nadie. Dependemos el 100% de lo que la madre tierra nos dé. A veces pensamos, y yo digo, el ser humano podemos vivir tan tranquilamente, sin energía, sin tecnología, sin internet, sin televisión, podemos vivir muy tranquilos. Pero el día que no tengamos agua, yo le digo, nos quitan el agua un momentico y ¿qué nos pasa? Nos asfixiamos, empezamos a gritar, nos empezamos a desesperar o con un aire contaminado. Entonces, desde allí empezamos a darnos cuenta que en muchos casos el ser humano nos hemos convertido muy individualistas
y siempre pensamos de manera individual y no pensamos en que nosotros somos integrales en la Madre Tierra. Y cuando empezamos a pensar de que los seres humanos no somos superiores, yo a veces les digo, pensamos que como seres humanos somos superiores a una abeja. Le digo, pero así como vamos la desaparición de las abejas, los seres humanos no somos capaces de resistir, ¿no? O a veces nosotros pensamos que somos superiores a un ave que está volando por allí, y creo que es más ese, ¿no?, el llamado a entender de que los seres humanos no somos superiores a las otras formas de vida que existen y que tenemos que empezar a aprender mucho de ellas, ¿no? Y creo que a veces yo siempre digo, la mejor maestra es la Madre Tierra. Es ella la que nos está hablando día a día, invitándonos un poco a que empecemos como a entender las dinámicas de la vida. Y en ese sentido nos hemos empezado a dar cuenta de que nuestro territorio también necesita ser cuidado, ser protegido, y que muchos de los saberes es necesario empezarlos a dinamizar, y quizá de pronto desde Occidente creemos y pensamos y parece que tuviéramos la solución a todo, ¿no? Y empezamos entonces a veces a invisibilizar los saberes que existen en nuestras comunidades. Y los saberes que existen en nuestras comunidades son muy importantes, son muy valiosos, y por eso la invitación un poco, yo creo que a la academia es eso, ¿no? Que es bien importante empezar a tener en cuenta los conocimientos que hay desde las comunidades, porque en este sentido nos hemos dado cuenta resultados de esta lucha de 40 años en la Laguna de la Cocha, y ha sido alrededor de ver cómo hemos empezado a entender la vida de una manera diferente, de que no solamente es extraer del territorio, sino es devolverle al territorio lo que es de él, ¿sí? Y de esta manera nos permitió entonces de que empezáramos en cada una de nuestras familias a mantener la chagra, a mantener en la tradición, y ejemplos como los que les puedo comentar. A veces yo les digo, los que vivimos en el campo, los que estamos sobre todo en la Cocha, que hace tanto frío, muchos dicen, bueno, ¿por qué ser ambientalistas si están cocinando con leña? Entonces yo le digo, el día que quitemos el fuego en una familia, estamos realmente cortando la cultura, estamos cortando la tradición, porque alrededor del fuego no solamente el fuego cumple la función de cocinar los alimentos, alrededor del fuego es donde se mueve la palabra, alrededor del fuego, yo digo, es donde se calienta la palabra, y es allí donde se empieza a planear, es allí donde se hace la transmisión de los conocimientos, es allí donde se mantiene el saber de los abuelos a través de la oralidad, y es por eso que hoy en día vemos cómo se empiezan a ver la descomposición de las familias. Se empieza a quitar el fuego de la familia y entonces empiezan a aparecer los televisores, empiezan a aparecer los celulares y empiezan a ver esa división, ¿no?, de pensamientos, porque ya no hay el lugar donde nos junta a todos. Entonces, frente a eso nos damos cuenta que el tema no es el no cortar árboles, sino más bien es cuántos árboles sembramos, cuánto diversificamos, cuánto empezamos a cambiar y a transformar nuestros predios para que la naturaleza nos dé lo que nosotros necesitamos de ella, más bien no que extraigamos de ella lo que no necesitamos. Y de esta manera es como hoy en día estamos hablando, cómo cuando uno hace acciones por la naturaleza, ella nos devuelve bendiciones. Y esas bendiciones las vemos en cómo
no nos falta el alimento, en cómo la familia sigue más unida, en cómo nos devuelve entonces mucha agua, nos devuelven mucho aire, mucho oxígeno, permitiéndonos aún dinamizar más estos procesos que nos ayudan más bien, digamos, como a resistir en nuestros territorios. Y desde allí hemos empezado a entender también un poco, y quisiera compartirles aquí, es cómo nos hemos dado cuenta de que es necesario también hacer unos cambios en el modelo educativo. Nuestro modelo educativo nos está educando, yo le digo, para ser mandaderos. Es un modelo educativo donde nos está haciendo memorizar algunas cosas, pero no nos permite ser creativos, no nos permite ser curiosos. Y a veces yo le digo el afán de mandar a los niños, ¿no?, a la escuela desde muy pequeñitos, y el afán de que el niño lea y escriba lo más pronto. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que dicen, o el que mejor nota saca es el inteligente. Y a partir de eso hemos hecho un proceso con niños y jóvenes, y es en el que empecemos nosotros a investigar nuestro territorio, de que empecemos a conocer qué es lo que nosotros tenemos en cada uno de nuestros territorios, porque partimos de una primicia que dice que el que no conoce no ama, y el que no ama no conserva. Entonces tenemos que empezar por conocer para amar y amar para conservar. Y esto nos permite entonces saber qué es lo que realmente hay en cada uno de nuestros territorios, y esto le llamamos el aprender a caminar los territorios. Porque en muchos casos, y a veces yo siempre molesto y digo, y voy a hacer un ejercicio así muy, muy rápido aquí, creo que a todos cuando fuimos a la escuela nos enseñaron la vocal E. ¿Con qué animal? El elefante, un animal que tengamos en Colombia que empiece por la E. Sí, vea, ¿no? El ejercicio que lo hacemos, todos inmediatamente decimos elefante, pero cuando hablamos de un animal de nuestros territorios, como que lo pensamos, ¿no? Entonces, precisamente nos damos cuenta de que somos, y eso no quiere decir que esté mal, pero conocemos tantas cosas de afuera que nos ayudan mucho, pero eso nos lleva a desconocer lo que nosotros tenemos muy cerca de nosotros. A partir de esto hemos empezado entonces que nuestros niños y jóvenes, vengo de ese proceso, y es el empezar a que nosotros investiguemos y que empecemos desde nuestros territorios a saber qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Y ahí nos empezamos a dar cuenta, y volviendo un poco al inicio cuando yo les decía cómo las zonas rurales en muchos casos somos discriminados porque nos dicen no saben, no pueden, o a veces nos creemos que no sabemos, no podemos. Y ese fue el primer ejercicio que hicimos, ¿no? Fue empezar a decir, hacer los recorridos para mirar qué teníamos en nuestros territorios. Y cuando empezamos a caminar los territorios, nos dimos cuenta de que nosotros éramos muy ricos en biodiversidad, ¿sí? Hablo un poco de la Cocha, donde decimos, bueno, en este momento tenemos más de 243 especies de aves registradas, cuando hablamos de que tenemos más de 500 especies de flora que son utilizadas en diferentes usos, donde hablamos de que tenemos uno de los ecosistemas únicos, que son los páramos azonales en la laguna de la Cocha, donde decimos aquí empieza la Amazonía colombiana. El hecho de tener muchas especies endémicas en este sitio, a solas nos dimos cuenta y empezamos a decir, es mentiras que nosotros somos pobres, es mentiras que nosotros no tenemos nada, y es mentiras que no sabemos nada, porque a veces yo molesto y digo, bueno, ¿de dónde se han escrito los libros?
¿Dónde han llegado las investigaciones para sacar los libros de la medicina o para sacar los libros de biodiversidad? Y a veces decimos, vamos a investigar, y llegan y dicen, descubrimos una planta. Yo a veces les pregunto y les digo, ¿qué es que han descubierto? No han descubierto nada, porque para nuestras comunidades el conocimiento y el uso de esta planta ha estado toda la vida, ¿no? Sí, a veces lo que hacemos es transmitir los conocimientos, y entonces desde allí hemos empezado a darnos cuenta entonces que lo que yo les comentaba, a valorar lo que nosotros tenemos, a darnos cuenta entonces que no teníamos una pobreza, ¿no? Sino que es el modelo capitalista, son el modelo del desarrollo el que nos ha caracterizado de esa manera, y en el que nos lleva y nos dice, ustedes son pobres, de las maneras en cómo lo midamos. Y por eso quizás cuando uno habla, y en Colombia nos hablan y nos miden por calidad de vida, entonces nos damos cuenta que somos súper pobres, ¿no? Pero le digo, si hacemos el ejercicio por el lado de qué bien vivimos, a pesar de las circunstancias y de la manera en cómo está nuestro país, nos damos cuenta entonces que en verdad no somos ningún país subdesarrollado, sí, que Colombia es un país muy diverso, que Colombia tiene muchísima riqueza, que nosotros tenemos mucha agua, que tenemos muchas aves, que tenemos muchas culturas, muchos pueblos, ¿sí? Somos un país que tiene mucha lengua. Entonces, cuando uno se empieza a dar cuenta de que en verdad nosotros tenemos mucho por cuidar, mucho por conservar, y que desde allí es donde tenemos que empezar a potenciar unas formas de vidas diferentes, ¿no? Y que esas formas de vida tienen que ser muy amigables con el entorno, que tienen que ser muy amigables con la madre tierra, porque al ritmo que vamos, pues estamos cada día, y uno mira las manifestaciones, yo les digo, miren, cada día vemos más hospitales, cada día vemos más situaciones fuertes, muchas más enfermedades, muchas enfermedades que desconocemos están apareciendo, y en últimas uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué está pasando esta situación? ¿Por qué está pasando esto? Porque nosotros estamos actuando de una manera en contra de la vida, ¿sí? No estamos favoreciendo la vida, y creo que muchas de las situaciones nos tienen que llevar a pensar mucho en cómo vamos a defender la vida en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Dado de que las crisis en las que hoy estamos viviendo es porque nos hemos vuelto individualistas, ya no somos comunidad, ya no somos colectivos, y creo que la invitación que está aquí es en que empecemos a pensar de manera colectiva. Solo hago una reflexión con la salud, ¿no? A veces nos preocupamos con querer tener un carnet de salud, en que haya el mejor hospital, en que haya el mejor médico, pero si nuestros alimentos están contaminados, pues no puede ser el mejor especialista. Entonces creo que la salud, solamente poniendo el ejemplo, la salud tiene que ser colectiva. La salud no tiene que ser vista de manera individual, y esa salud colectiva, ¿hacia qué va encaminada? A que tenemos que empezar entonces a pensar de que tenemos que producir es una comida sana, que tenemos que empezar a producir una comida diversificada, no como la que hoy en día la tenemos, ¿no? Sobre todo la que viene de fuera, o las comidas rápidas que están al servicio del público y que desconocemos todo lo que existe. Entonces, o a veces pensamos nosotros, no, yo quiero tener la mejor salud, pero estamos contaminando el agua,
estamos contaminando el aire. Ahorita un ejercicio que está pasando en Colombia y que a veces yo le comentaba con algunos y es, el presidente se comprometió a sembrar no sé cuántos miles de árboles en Colombia. Yo le digo, no es que esté en contra de la siembra de árboles, ¿no? Pero digo, bueno, si vamos a sembrar árboles, entonces mejor quitemos las licencias de minería, las licencias de las petroleras y estamos cuidando los ecosistemas de manera natural, donde no es necesario, pues crear otra actividad donde no es necesario, ¿no? Entonces, creo que tenemos que darnos cuenta de que no son afanes de ciertas actividades, sino creo que es la conexión que tenemos que empezar a tener con la Madre Tierra. Y ella nos irá dando las respuestas y nos irá guiando el camino del quehacer en el día a día. Y de esta manera es como desde nuestros procesos, pues nos venimos dando cuenta de que necesitamos juntarnos, necesitamos estar mucho más aliados. Creo que precisamente este foro es parte de ello, en el que necesitamos sentirnos apoyados, porque las crisis que estamos enfrentando y las crisis que vienen, pero también tengo la esperanza y digo que desde la espiritualidad de cada uno de nuestros territorios nos van a seguir animando, bendiciendo, como para seguir, y creo que lo que nos une aquí es que estamos juntos para defender la vida, ¿no? Y creo que esa es como la invitación. Y bueno, en este momento eso era lo que pues quería como compartirles desde la experiencia del permanecer en nuestros territorios y de cómo desde allí empezar a buscar unas alternativas que nos permitan, pero muchas de ellas, yo le digo, el saber está en los abuelos, el saber está en las abuelas, está en los mayores. Ellos tienen la sabiduría de cómo volvernos a conectar con la Madre Tierra y es allá donde tenemos que volver, ¿no? Porque solo a través de ellos empezamos a encontrar la armonía. Muchas de las situaciones, y voy a citar otro ejemplo, en algún momento hablábamos con un abuelo Siona y mientras conversábamos siempre decimos es que todo se está acabando, ¿no? Es que se está perdiendo. Y él me decía, en ningún momento se ha acabado y en ningún momento se ha perdido. Lo único que hemos hecho es dejar de hacer las cosas y tenemos que volver a hacer las cosas. Que están allí vivas, que están allí latentes, que lo único que estamos es dejando de hacerlas, ¿no? Y de pronto aquí hoy en día vemos una descomposición social muy fuerte y es porque nos hemos desligado de nuestras costumbres, de nuestras culturas. Y volviendo un poco, quizás hacíamos una reflexión en nuestro pueblo Quillacinga, solamente como para reflexionar frente a esto, y era con relación a las parteras, ¿no? Y con relación a lo que está pasando. En nuestra cultura, yo creo que en la mayoría de las culturas andinas hablamos de esto, y es que antes las parteras eran las que nos ayudaban a criar disciplinados desde el vientre. ¿Sí? No es que el niño tiene que crecer y tiene que formarse donde quiera, sino donde tiene que ser. Y por eso la partera era la que acompañaba. Al nacer, la placenta no era tirada en cualquier lugar. La placenta era sembrada en la tierra y era sembrada al lado de la tulpa. Y era un cuidado muy especial. Pero precisamente que vemos hoy en día después de que se dejó de practicar esta costumbre, ¿sí? Y los abuelos dicen, cuando dejamos de estar con la partera y cuando dejamos de sembrar la placenta en la tierra, las energías empiezan a volar, las energías empiezan a irse para otro lado y por eso hoy en día las dificultades que tenemos con nuestras juventudes, con nuestras adolescencia, ¿no?
porque son energías que van rodando por el mundo, digámoslo así, que no están sembradas, que no están arraigadas, y eso desconecta muchísimo hoy en día, y es por eso que estamos viendo que nuestros campos empiezan a quedarse sin gente, empezamos a darnos cuenta que ya no nos gusta el territorio y empezamos a salir, y vemos que los campos están quedando de mayores y en este momento de niños. La juventud es la que menos está en el campo. Y nuestros campos están quedando sin gente, ¿no? Precisamente porque salimos a buscar una vida afuera y nos olvidamos que nuestros territorios también están llenos de vida y que podemos hacer mucho por ellos. Entonces, es como de las cosas que uno empieza a darse cuenta que nos han desligado, digamos, de nuestros territorios y que es necesario volver a ellos y mantenerlos, ¿no? Entonces, pues, esto sería como lo que les quería contar y no sé si hayan algunos comentarios o preguntas por parte del público. Bueno, tenemos aproximadamente 15 minutos para preguntas en torno a esa importante reflexión. Recuerden que el tema central se denomina alimentarnos, la urgente necesidad de retornar a la tierra. Por todo lo que han escuchado, esas reflexiones y la experiencia de vida de Patricia Jojoa, si tienen alguna pregunta, algún comentario, un complemento y demás, este es el momento. Hola. Agradecer a la compañía por su intervención, por su compartir. Yo creo que más que una pregunta es hacer una suma, un aporte más a ese tejido que ella puso, y es en relación a que del total de los territorios indígenas nosotros hemos destinado más del 70% para la conservación y para el cuidado. Son cifras importantes, pero es más importante tener en cuenta que no solamente desde la espiritualidad, la cultura y la tradición, incluso la educación propia, hemos intentado mantener nuestros territorios vivos para tenerlos protegidos, para tener ese agua que fluya para todos, sino también se ha hecho un ejercicio desde el empoderamiento de la fuerza del movimiento indígena para luchar por esos territorios, una lucha que es incansable, más con esta situación de extractivista y de daño a nuestra madre tierra. Y a ello quería sumarle que pues aprovecho el microfonazo para contarles que hace 40 años varios hermanos caminaron varios pueblos indígenas de nuestra Colombia y decidieron organizarse. Fruto de ello, pues hace unos días se celebraba ya 41 años, me corregirá la compañera Vilma, del surgimiento del CRIC, y hoy 40 años de la unión con la Organización Nacional Indígena de Colombia. Hoy cumplimos 40 años de haberse hermanados varios pueblos y hacer esa lucha. Y fruto de ello también es pues el tema de la reivindicación de esos derechos territoriales que, como les decía, no solamente son para nosotros, sino es para todos ustedes, para que se pueda seguir conservando y cuidando a la madre tierra. Nosotros no en vano en esa lucha pues tenemos más de 700 solicitudes de espera para el tema de saneamiento, ampliación y titulación de resguardos, situación que es problemática y que nos preocupa, entendiendo cuáles son esas políticas de Estado de no más tierra para los indígenas. Y asimismo hemos optado desde el movimiento indígena por hacer la fuerza jurídica para cuidar y proteger esos territorios. Y ahí tenemos leyes como el 2333 que nos reconoce el tema de la ancestralidad de nuestros territorios. Es decir, que los territorios indígenas van mucho más allá de lo que nos han delimitado a través de ese nombre de resguardo, porque el territorio ancestral es el que tiene memoria y el que tiene vida. Y a pesar de que le hayan puesto maquinarias para extraer minerales o le hayan puesto edificios, como es el caso de mi territorio, nosotros seguimos reconociendo que es un espíritu vivo que necesita ser alimentado, y desde ahí hemos dado la fuerza tanto espiritual, cultural, pero también política y jurídica para salvaguardar esos territorios. Es preocupante, y pongo en este escenario también el tema de denuncia de que pues desde 2010 que se genera esa norma, Ministerio
pues de ambiente, también la Agencia Nacional de Tierras y todas las instituciones encargadas de ese tema no han querido progresar y no han querido avanzar en la lucha que nosotros hemos manifestado desde hace tanto tiempo. Se ha dejado sangre, se ha derramado sangre por los territorios, pero se siguen sembrando ombligos, placentas, cabellos, porque desde ahí, desde ese tejido es que se sigue dando la fuerza para construir y seguir construyendo una mejor Colombia, una mejor Abya Yala. Entonces, como contarles un poco también esa fuerza que el movimiento indígena sigue haciendo, que sigue parado, sigue en pie de lucha, y que no solamente es por esos territorios que son nuestros resguardos, sino por el territorio ancestral que es Colombia en sí. Ipsaquene. Presentó su palabra, pero Patricia Jojoa en este momento ocupa un cargo de autoridad en su territorio, Quillacinga, es la segunda gobernadora del territorio. Patricia es además, contrario a lo que tiende a pasar en estos ámbitos, que uno hace un discurso teórico para ver si de pronto algo le pasa en la práctica, en alguna materia en la casa. Con la familia de Patricia y con Patricia es absolutamente al contrario, nos consta y nos da vergüenza. A algunos de nosotras tenemos que decir con toda tranquilidad y también con angustia que no servimos para nada. En cambio hay gente que sirve para todo. La familia Jojoa, de la que hace parte Patricia, es, los quillacingas no existen, eso dijo la ley, ¿cierto? Un decreto dijo ya no hay quillacingas ni hay pastos, entonces Patricia y su familia creció en la convicción de que no eran indígenas. Lo tuvieron que descubrir en el exilio, estando en el Putumayo, a través del remedio ancestral y del trabajo de mayores, supieron que tenían que regresar, reclamar el territorio y asumirse quillacinga otra vez, y lo hicieron. Son quillacingas, está parada una gobernadora quillacinga aquí. Pero regresa al territorio y el padre de Patricia y de sus hermanos era un esclavo, primero del carbón, tenía que cortar los bosques que tanto nos preocupan para proteger la madre tierra, ¿ya la oyeron? Para convertirlos en carbón y venderlos para industrias. Esclavo del carbón pasó a ser esclavo de la papa. Y trabajaba para producir papa para los mercados, destruir el territorio y morirse de hambre, pero además someterse y agradecer al mercado que le comprara. Mientras tanto, ellas, ¿cierto? Las mujeres, empezaron con un pedacito de tierra que él mismo ni sentía ni entendía que podía servir para mucho, a sembrar diversidad, flores, comida y cosas para la casa. Hoy en día, ustedes se acercan allá y, por ejemplo, ven un repollo del tamaño de un asiento de estos. Y no es un repollo, todos los repollos son así. Hay agua por todas partes, la mitad de la finca o más está preservada y conservada arriba para que salga agua. Uno se acerca y a 20 metros de la casa está la marranera, pero no huele a heces de ganado. Hay todo un mecanismo para que esas heces se conviertan en metano que están usando en la cocina, en donde uno se sienta a conversar y aprender, a escuchar, conmovidas y conmovidos. La hija de ella, Silvana, que anda por ahí, bostezando, aburrida de oírme a mí. La Silvana no va a la escuela. ¿Para qué va a ir a la escuela si la tiene ahí? Está nombrando el territorio, sabe qué hay ahí, sabe cómo cultivar, cosechar, crecer. Los hombres y las mujeres se rotan en todos los trabajos porque se acabó el que los trabajos para las mujeres son estos otros. Entonces el ejercicio de la liberación de la mujer no es teoría, allá se está dando, allá sucede. Y en esa casa el liberado es el papá. Dejó de ser esclavo gracias a que en ese territorio la vida florece. Pero ¿saben de qué se liberaron? Lo vimos allá. Una señora de Pasto vino a comprar cuy, porque ellos tienen unos condominios de cuy en donde sale la materia fecal, la orina, todo se aprovecha
y en esos condominios de Cuy se produce carne orgánica, limpia y sana, y de eso consiguen el dinero, pero sin dejarse condicionar por el mercado. Entonces la señora vino y dice, por ejemplo, la libra, ¿a cómo está la libra de Cuy? Y le dicen a 1.700 pesos. Pero si en Pasto la consigo a 700, ¿qué contestan? No, pues negociemos. O no. Vaya, compre la Pasto si se quiere envenenar. Entonces no se regalan al mercado, no producen para el mercado, no viven para el mercado, se liberaron como mujeres, se redescubrieron y se reencontraron como indígenas, construyeron y reconstruyeron su territorio. Y nosotros escuchamos a Patricia sentada en un círculo de mayoras y mayores en el Encano, sentarse y decirle a los otros y a las otras, incluidos nosotros allí, todos los problemas de paramilitarismo, de las corporaciones transnacionales, del extractivismo, de las amenazas, todo eso está llegando ahí. En otras palabras, lo que dijo fue, recuperamos la tierra, recuperamos la libertad, recuperamos el fuego, recuperamos el saber, nos recuperamos como pueblos, nos tejemos y desde aquí nace la libertad. Esta es Patricia Jojoa.